Bienvenido a tus clases de economía. En estos días ha empezado a sonar con más fuerza la palabra AFP. Entonces en este video te voy a contar un poco más acerca de las AFPs y todo el contexto que está pasando para que lo entiendas un poco mejor. Empecemos hablando acerca de la historia de las AFPs. Las AFPs nacieron en el gobierno de Fujimori, más o menos por los 90. ¿Qué pasaba en el Perú? Nuestro amigo Alan García, el expresidente, había dejado la economía mal por los suelos. Nosotros, el Perú, éramos la paria a nivel internacional. Nadie nos prestaba ni un sol, por lo cual había crisis, recesión y un montón de cosas malas. Entonces, adicionalmente a eso, el gobierno de García había sido un gobierno muy proteccionista con el empleado. Si tú trabajabas para una empresa, que te despidan o que te hagan algo era muy difícil. Los sindicatos eran muy fuertes. ¿Eso qué hacía? Que como había crisis, como las empresas y como los empleados tenían mucho poder, eso hacía que pocas empresas ingresaran al Perú y que las que estuvieran fueran muy chiquitas. Entonces una manera de liberar eso y de reactivar la economía fue privatizar empresas, atraer nuevos capitales, y dentro de esas acciones estuvo la de cambiar el modelo de pensiones. Antes solamente existía la ONP, la cual era el organismo del Estado encargado de las pensiones, y con esto de las AFP se buscó diversificar el modelo y atraer nuevos capitales. Si fue bueno, fue malo, yo creo que era una medida en ese momento para reactivar la economía. No había mucho de dónde elegir. De hecho, voy a hacer un video solamente de economía peruana para que entiendas un poquito mejor. Entonces, nos sacamos la camiseta política y hablamos solamente de economía. Entonces, ¿qué sucedió? Se cambió, se diversificó el sistema de pensiones y ahora había ONP y había AFP. Y las personas eran libres, y somos libres de decidir de dónde queremos irnos, la AFP o la ONP. Entonces, ¿cuál es el negocio de las AFPs? Las AFPs son las siglas de Administradora de Fondo de Pensiones. La AFP es un organismo del sistema financiero que administra fondo de pensiones. Recibe fondo de pensiones y los administra. ¿Cómo los administra? Una parte lo guarda, una parte los invierte. Si quieres saber un poquito más de las AFPs, puedes ver dos de mis videos donde hablo exclusivamente de AFPs en este canal. Entonces la AFP recibe dinero de muchos afiliados y los invierte buscando hacer crecer ese dinero, ¿no? ¿Cuándo ganan? ¿Cuándo pierden? Ganan cuando tienen buenas inversiones, pierden cuando las inversiones que hacen se caen. ¿Hay forma de que las AFP te hagan perder dinero a propósito? La verdad es que no. Es como que tú me des a mí tu casa para que la alquile y yo me gano una comisión por alquiler. Yo siempre voy a querer que tu casa esté alquilada. Va a ser un poco difícil que yo no alquile tu casa, porque si yo la alquilo gano una comisión. Si yo no alquilo tu casa pierdo esa comisión. Entonces yo siempre voy a querer ganar, voy a querer alquilar tu casa. Es la misma lógica con las AFPs. O sea, las AFPs es imposible que te quieran hacer perder dinero. Ellas quieren ganar dinero porque si tú ganas, recuerda como te dije en un video, si la AFP gana, ganamos los dos. Entonces ellas siempre van a querer ganar dinero. Hay forma de saber si ganan o pierden por la información que publican en las páginas de ley. Podrías tener un detalle, pero como hacen muchas inversiones en diferentes bolsas de valores, en diferentes bonos, en diferentes instrumentos financieros, conocer el detalle específico de cada uno es muy difícil. ¿Cómo sé cuánto tengo? La AFP por contrato te envía mensualmente, te envía o te debería enviar un estado de cuenta donde está cómo ha ido evolucionando tu fondo, dónde lo he invertido y cuánto ganas y cuánto pierdes. Es el documento oficial con el cual tú tienes detalle de tu fondo. ¿Qué es la liberación del 25%? Entonces, imaginemos de que tú tienes 1.000 soles ahorrados en la AFP. En mis videos anteriores te expliqué que hay tres fondos y que pueden haber más fondos dependiendo del sistema de la AFP. Entonces, de ese monto que tienes de pensión, según la ley, lo tienes que guardar hasta una edad. 65 años aproximadamente. Ese monto es intangible, no lo puedes tocar. Entonces nuestros congresistas están sacando o están presentando una ley para que de ese monto que tú tienes, imaginemos que sean 1.000 soles, tú puedas tomar 25%, hasta 25% en este contexto. En teoría, para comprar víveres, para paliar la crisis, para tener un dinero extra. Entonces, ese es en un resumen el proyecto de ley que se está presentando. ¿Conviene? ¿No conviene? En economía todo es depende. ¿A quién le conviene? ¿A quién no le conviene? Es difícil encontrar una sola solución en economía porque hay un montón de personas con un montón de personalidades y con un montón de contextos económicos que no todos son iguales. Ahora, en economía una respuesta que siempre vas a escuchar es depende. Depende para qué se usa el dinero y depende cómo se usa el dinero. Entonces, para mí, a tono personal, yo dudo mucho de las medidas económicas que dicta el Congreso porque históricamente lo que el Congreso ha propuesto en economía ha sido malo. Y si eso le sumas que las personas que están empujando esta ley son Dieter Columbus, que es abogado y cuya experiencia económica es nula, y el señor Urresti, que también es más político militar que economista, su intención
la creo más populista, la creo más como que para ganar votos y decir en las siguientes elecciones, oye, mira, yo aporté la liberación de las AFPs. Entonces yo creo que han habido mucho estudio de por medio, sino más tratar de satisfacer esa población que quiere esa respuesta hoy día, ¿no? Ahora, vamos a ver el contexto económico y vamos a partir de que hay aproximadamente 6 millones de afiliados en el sistema de pensiones de la AFP, de acuerdo a un reporte que hizo el periódico Gestión, el único periódico de economía en el país. Entonces, en estos 6 millones más o menos, hay tres tipos de clases económicas. Clase económica alta, media, baja. La clase económica alta, gente que tiene dinero, que gana mucho dinero, la verdad es que liberar su AFP no le hace mucho porque es gente que tiene dinero, que tiene tarjetas de créditos, que tiene propiedades. La clase media, que de repente tiene un salario promedio, quizá tendría un mayor impulso, pero lo mismo que la clase alta, tiene tarjetas de crédito, puede tener ahorros. Los que sí necesitarían este ingreso es la clase baja, que de repente en este momento le está pasando muy cuadras. ¿Por qué? Porque posiblemente se ha despedido, porque no tiene ahorros, porque gastó en otras cosas como construir su casa, pagar sus estudios. Entonces, a estos últimos quizá le convenga más. Ahora, mayor detalle. Hay gente que invirtió, perdón, que contribuyó a su FP por 20, 30 años. Gente que tiene mucho dinero y que va a haber dinero. Hay gente que tiene 2 años, 3 años, 5 años, un año. La situación no es la misma para todos. Pero, ¿cómo está el contexto actualmente? Recuerda que las bolsas de valores del mundo se han caído, por lo cual la inversión de las AFPs se ha caído. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que tú tienes 100 soles. Y con esos 100 soles tú quieres abrir una panadería y quieres vender los panes a 10 céntimos para ganar dinero. Entonces, con tus 100 soles vas a comprar una cantidad de panes para vendiendo a 10 céntimos ganar. Pero ¿qué sucede? Ha subido la harina, ha subido el huevo, ha subido el almidón y ha subido todos los componentes para hacer el pan. Ha subido el costo del gas con el que funcionan las máquinas, ha subido el costo del agua. Eso quiere decir que tus 100 soles que te permitían comprar panes para venderlos a 10 céntimos ya no vas a poder comprarlos al precio que pensabas y no vas a poder venderlo al precio que pensabas. Vas a comprar menos y vas a tener que vender más caro, por lo cual la gente va a comprar menos. Igualito pasa con las AFPs. El dinero que tú tenías no es el dinero que tú tenías hace un mes, no es el dinero que tienes ahora. Entonces te van a liberar menos dinero del que tienes, por lo cual del todo no te conviene. ¿Qué sucede? Ahora, imaginemos que suceda. ¿Qué va a suceder que suceda, que liberan las AFPs? ¿Qué pasaría en el contexto nacional? Primero, como va a haber más dinero, en teoría la gente va a consumir más. Hay gente que va a ir a comprar víveres, hay gente que se va a comprar un televisor, hay gente que se va a comprar zapatos, se va a fortalecer el consumo nacional. El problema es que se va a debilitar el sistema financiero. ¿Por qué se va a debilitar el sistema financiero? Porque va a salir dinero del sistema financiero que estaba ahí y eso genera un problema. Primero, que los bancos van a ser un poquito más restrictivos para generar créditos y segundo es que nuestra calificación internacional para atraer inversiones va a bajar un poquito por esto, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar en el futuro? Si esto va a ser una buena medida, no va a ser una buena medida. Como están las cosas, es difícil de prever. Nadie te lo puede decir, pero lo que sí va a suceder es que si tú retiras ese fondo, de acá en 20, 30 años cuando te jubiles, ya no tienes opción a reclamar. Era dinero que tenías guardado para tu jubilación, y cuando tú vayas a las FPs o vayas al banco, el banco te va a decir, oye, mira, pero tú retiraste tu dinero. Eso quiere decir que vas a sacrificar el hoy por el futuro. ¿Cuándo te conviene? Cuando eres una persona joven. Toma el dinero y las cosas, pero si eres una persona que tiene 50, 55, 60 años, quizá no convenga mucho. Entonces mi recomendación es, mira el contexto, siempre asesórate con un profesional, ya sea de la economía o con alguien que trabaje en el sistema financiero, que trabaje en un banco, en una financiera, en una caja, para que te dé un mejor detalle y evita leer todos los consejos que dice la prensa. ¿Por qué? Porque la prensa da consejos generales. La economía siempre se basa en actividades individuales y cada uno es una realidad distinta, por lo cual debe tomar distintos tipos de decisión. Cuando te pregunten, oye, ¿y a ti quién te dijo esa vaina? Recuerda que te lo dijo Marlon.